compañeros, nosotros somos el equipo 2, Bronze, y el tema que vamos a exponer hoy es por qué la gente sigue al líder, el poder de la transferencia. En el artículo que nos tocó, nuestro autor Michael McCovey es un psicoanalista y antropólogo experto en liderazgo. Ha publicado diversos artículos sobre el tema y es un consultor afamado internacional de empresas muy importantes. Un líder. La actitud se contagia. Algunas características que debe contar un líder, con las que debe contar un líder, es que este debe alentar a desarrollar nuevas habilidades a los integrantes de su equipo. Debe ser un mentor para ellos y debe guiarlos en el proceso de su desarrollo. También produce resultados en su equipo. Tiene una ventaja competitiva de una empresa. Si nuestra empresa tiene a un líder en su equipo, nosotros vamos a tener una ventaja competitiva ante las demás empresas. Tiene una capacidad de atraer seguidores. Esta es la característica más importante que debe tener un líder. Tiene que tener la capacidad de atraer seguidores. Existen dos causas que mueven a los seguidores. Se dice que la gente nace para ser seguidor o nace para ser líder. Cuando una persona es un seguidor, puede tener diferentes causas que lo mueven. Pueden ser racionales o irracionales. Las racionales son aquellas causas que nosotros sabemos que existen, y las irracionales es las que hacemos sin que tengamos conciencia de ello. Algunas de las racionales es porque nosotros queremos cumplir metas, entonces nosotros seguimos a un líder para cumplir estas metas. Las irracionales son aquellas que no sabemos por qué las hacemos. Puede ser que nuestro líder nos recuerde a alguien importante en nuestro pasado, a un papá, a un amigo, y que por eso le tengamos admiración y decidamos seguirlo. A esto se le llama transferencia de emociones, cuando nosotros vinculamos a nuestro líder con nuestras emociones del pasado. Esto también puede llegar a ser negativo para los líderes, ya que si nuestros seguidores nos relacionan con alguien de forma negativa, lo que va a pasar es que su rendimiento va a bajar o nos van a tratar de forma diferente, pero de forma negativa. Por ejemplo, puede que a esa persona del pasado no la admiraban, sino que le tenían rencor, entonces nos tendrán rencor y su productividad bajará. A continuación, mis compañeros les hablarán un poco más de este tema, de la transferencia de emociones y de cómo influye en el liderazgo. La fantasía y los hechos. Para esto se conoce la transferencia en dos aspectos, positiva y negativa. En la positiva, los aspectos proyectados hacia el analista son amistosos o relacionados con el amor. Este tipo de transferencia es deseable si no es muy intenso, pues los empleados anclados en la transferencia positiva ven a su líder mejor de lo que realmente es, más inteligente, más amable, más carismático. Esto puede ser una herramienta bastante útil para el analista en cuanto se tenga que tomar decisiones arriesgadas, teniendo como base que puede contar con el apoyo incondicional de sus subordinados o de sus analizados. Si se vuelve demasiado intensa, resulta muy perjudicial, ya que desemboca en el enamoramiento romántico, obsesión y una erotización. Mientras que la negativa, por su parte, está basada en sentimientos de odio y aversión hacia el psicoanalista. En un caso extremo, puede que el analizado pierda el contacto con el analista, perdiendo la relación y, hablando en un tema laboral, perdiendo o estando dispuesto a renunciar a su puesto con tal de no estar en contacto con esa situación tan incómoda. Ahora, la transferencia es positiva y efectiva si el líder es consciente de esto y no pierde el concepto propio, el cual se denomina como arraigo a la realidad. Esto quiere decir que el líder es consciente de sus capacidades y aptitudes, pero también es consciente de cómo lo ven las personas que están a su mando. Entonces esto ayuda a que él, mencionado anteriormente, pueda tomar decisiones sin perder en mente sus características y cualidades. Y bajo ambientes de incertidumbre o estrés, la transferencia puede verse afectada, ya que en este caso las personas que son analizadas tienden a necesitar de un código emocional el cual les permita seguir desarrollándose de forma óptima en estados complicados, y supone un riesgo si el analista no logra verlo en un momento oportuno y la relación pase del amor al odio. También se describe lo que es la contratransferencia y tiene que ver con los sentimientos e ideas que el propio analista proyecta sobre los pacientes. Su propio inconsciente puede tomar las riendas de la relación terapéutica para mal,
pues puede desembocar en el enamoramiento o la relación con el pasado del psicoanalista perdiendo toda objetividad. Un ejemplo que plantea Freud es que Michael Crichton en su novela Disclosure describe cómo una mujer despiadada y deshonesta es promovida en lugar de un hombre mejor calificado, porque le recuerda al CEO a su hija favorita muerta en un accidente automovilístico. Esto desemboca en la toma de malas decisiones, pues al final de cuentas esta persona, esta chica en cuestión, no tiene las capacidades ni las aptitudes para poder desarrollar un cargo administrativo de mayor rango, siendo contraproducente para la empresa en cuestión. En el nombre del padre, este es un subtema en el cual vamos a tratar la transferencia paterna. Ya se habló de lo que es la transferencia, pero ahora vamos a ver los tipos de transferencia que existen. El primero y el más predominante, de hecho, en las compañías es en donde el padre, en donde el jefe inmediato tiene cierta transferencia con sus subordinados. Freud observó la transferencia paterna, que es cuando los pacientes experimentan un amor incondicional por el analista, como si fuera un padre sabio, comprensivo y protector. En las organizaciones tradicionales se ha considerado como una conducta normal, y de hecho la estructura jerárquica ha reforzado este tipo de transferencia. El hecho de tener jefes pues refuerza esta transferencia a ver el jefe como un padre. Y entonces los subordinados tienen perspectivas como si fueran de un niño de 5 años que creen que el papá, o sea su jefe, lo sabe todo. Los CEO de organizaciones tradicionales han promovido este tipo de transferencia desde hace bastante tiempo. El mensaje es siempre el mismo: que le tengan confianza porque él los va a guiar por el camino correcto. Tenemos un ejemplo de un ejecutivo asistente de un CEO, se llama Eric Edwards, de 27 años. Él trabajaba en una empresa internacional, pero después de un tiempo decidió trabajar con Ed Carey, con un salario más bajo en una empresa mucho más pequeña. Él creía que con él podía aprender mucho. Y en este caso, como Carey era el que tenía que ser el innovador, el guía o el líder, entonces Edward casi siempre rechazaba o ignoraba sus propias ideas, dejándole el mando a Carey. Después de esto, le tomó 5 años de psicoanálisis a Edward para que se diera cuenta de que su apego a Carey era transferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que Edward veía a Carey como si fuera su padre, pero cuando se dio cuenta que Carey lo trataba como un sirviente y no como un hijo querido, entonces Edward pudo liberarse. El segundo tipo de transferencia va a requerir con lo de la madre. La transferencia materna difiere de la paterna porque normalmente se inspira en una relación de la infancia más temprana, pues a la diferencia de la del padre, que normalmente lo percibimos como desapegado y distante, pues su aprobación va a depender del desempeño que nosotros tengamos. Ahora, la madre es vista como una figura de autoridad y como alguien que nos entrega un amor incondicional, pues la madre es esa figura protectora que nos da la vida y nos ampara, pero también es la primera persona que nos dice que no. Por ejemplo, analizaremos 3 tipos de casos. El primero, que es de Jill Fisher y Alison Warren. Fisher, de 35 años, era una vicepresidenta de la empresa de diseño gráfico fundada por Warren, de 55. Ambas eran creativas y emocionalmente reactivas. Warren era la figura materna de la cual Fisher esperaba un amor y apoyo incondicional. Ellas dos llegaron a tener conflictos y discusiones, pero Warren sentía que Fisher la estaba exprimiendo, pues era molesto para ella estas discusiones y conflictos que tenían, y también era molesto para los empleados, pues a veces se veían involucrados en mismas discusiones. Ahora, para el caso de Sherry Lansing, la presidenta de Paramount, era una actriz que sobresalió por encima de sus subalternos hombres, pues ella los utilizaba para comunicar malas noticias a los aspirantes de cinematografía.
Ahora, sus subalternos se referían a ella como una diosa y como una reina del hielo, pues se consideró como la primera mujer en dirigir un estudio cinematográfico por sí misma en Hollywood. Algo mismo similar sucedió con Tina Brown. Ella, entre varios editores, fue la primera editora mujer en el The New Yorker, pues ella tenía un estilo único, pues en palabras de sus colegas de otros países y de otros diarios, Christina Lamb mencionó que los diarios de Brown son una historia social de una década de excesos y leerlos te deja exhausto. Muchas veces a Tina Brown le costaba lidiar con trabajadores hombres, pues para ellos no les favorecía que los corrigiera una mujer. Los seguidores muchas veces tienen dificultades para tratar con mujeres fuertes porque suscitan en ellos los sentimientos de asombro y temor, pues están acostumbrados a recibir siempre órdenes por parte de un hombre. Ahora, alguna vez esto pasa porque en algún momento de su vida la madre los empleados sienten detrás una culpa por un temor inconsciente a que la madre suspenda unos vitales afectos o el amor que alguna vez sintieron cuando eran pequeños. Ahora, la transferencia materna va a depender de 3 aspectos. Va a generar expectativas, empatía y ternura. Pues la aprobación, cuando nosotros tenemos una jefa, su aprobación va a depender del desempeño que nosotros tengamos que de los buenos sentimientos. Ahora, pueden dar un sentido de apoyo y por último pueden ser subversivas de la organización formal. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues los empleados van a tener la confianza de que le cuenten sus problemas y que mismo le dé solución. Ahora pasamos con la transferencia de hermanos o entre hermanos. Este tipo de transferencia es tan antigua como nos los platica la Biblia con Caín y Abel, que competían por el afecto y atención de Dios. Sin embargo, en la última generación, esta transferencia ha disminuido en rivalidad y ha aumentado en influencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que los hermanos peleen, digamos que se relacionan de manera correcta o buscan entre ellos el afecto. Esto es porque crecieron en familias con un solo padre o donde ambos padres trabajaban. Ya no les importa ser los favoritos ni del papá ni de la mamá o de ambos, y en lugar de eso desarrollan relaciones estrechas con sus hermanos debido a que pues siempre están con ellos. Los niños dependen más de sus hermanos y amigos para obtener apoyo emocional. Entonces, antes de querer complacer a sus papás, aprenden a jugar con su culpa y intentan negociar privilegios. Esto muchas veces en la empresa o en una organización va a dificultar el liderazgo, porque va a provocar que entonces los subordinados o la gente que está bajo la supervisión del líder sea más retadora y entonces tienda a también querer hacer valer sus ideas más que las del líder. Tenemos como ejemplo que los empleados que se adaptan mejor al trabajo en organizaciones horizontales son aquellos que crecieron en familias no tradicionales, es decir, donde todos se sienten en el mismo nivel. Ahí embonan este tipo de trabajadores con transferencia entre hermanos. Como ejemplo tenemos a Penny Nichols, que tiene 28 años, proviene de una familia en donde ambos padres trabajan, y a esta persona se le hizo la pregunta de cuál era la función de su jefe, y ella respondió que lo necesitaba solo para obtener información de precios y para conectarse con otras partes de la compañía. Es decir, que no lo veía tal cual como un líder, sino como una fuente de información que le iba a ayudar a desempeñar su trabajo. Ahora, dentro de las organizaciones, este tipo de trabajadores tienen lazos transferenciales con sus compañeros de trabajo antes que con sus jefes. Es decir, crean un ambiente mejor entre sus compañeros que con su jefe. Y entonces de repente puede haber tipos de conflictos en donde los compañeros puedan seguir un poquito más a este tipo de personas. Funciona mejor como un participante
que juega con reglas y establece claramente sus relaciones. Porque de lo contrario, entonces este tipo de trabajadores tienden a ignorar al jefe o al líder. La gente se vuelve cada vez más crítica y ambivalente frente a sus jefes, como ya lo decíamos. Un ejemplo a través de la historia es Bill Clinton. La transferencia fraterna incluso lo afectó a él, digámoslo así. Y el público hizo que el público no se identificara con Clinton como un padre, sino más bien como un hermano mayor al que se admiraba. Aunque tenía detractores, nunca se esperó, que Clinton fuese modelo de buena conducta y pues pudo salir sin daño ante sus acusaciones de que era muy débil ante las mujeres. Entonces gran parte de su público lo percibía simplemente como un hermano travieso. Como conclusión, la nueva generación de empleados muestra menos interés en ser mentores y en tener mentores. Entonces se desarrollan relaciones recíprocas entre sus redes de pares. ¿Esto qué quiere decir? Pues con sus compañeros se da mejor relación. Y estas actitudes se ajustan a las necesidades de muchas empresas que están cambiando de modelos de negocios basados en el producto a estrategias de soluciones sociales. Diferentes caras de la transferencia. Cuando Michael McCoby era un constructor de la empresa ABB en los años 90, le pidieron entrevistar ejecutivos de Norteamérica, Europa y Asia. El objetivo era entender cómo los ejecutivos locales y los expatriados veían la estrategia, la organización y unos a los otros. Las respuestas de las personas que entrevistó estuvieron poco relacionadas, pero también hubo una marcada diferencia entre las que eran las occidentales y las asiáticas. En las occidentales, principalmente estadounidenses y escandinavos, veían a los buenos padres y a los buenos ejecutivos como personas que ayudaban en caso de necesidad, además de alentar a sus seguidores a ser independientes, es decir, que vieran por sí mismos. En cambio, los asiáticos, principalmente etnias de Taiwán, Hong Kong y Singapur, quienes veían a un padre ejecutivo para que los protegiera y les enseñara, pues ellos estaban dispuestos a entregar lealtad y obediencia al líder. Entonces, McCoby pudo notar que los ejecutivos de Europa y de Asia tendían a desarrollar transferencias paternas. En cambio, las organizaciones estadounidenses poseen una motivación por transferencias maternas y fraternas. Ahora, a McCoby le llamó la atención la perspectiva de los líderes ejecutivos jóvenes de Beijing, pues ellos percibían a un líder ideal como un buen entrenador de baloncesto que pone a los jugadores en las posiciones correctas, promueve el trabajo en equipo y sabe cómo adaptar la estrategia en una competencia cambiante. Usar la transferencia a su favor. Una pregunta muy razonable ante la transferencia es ¿cómo saber si la relación líder-seguidor es real o depende de las transferencias? Y la verdad es que no se sabe debido a que todas las relaciones, por más pequeñas que sean, contienen la transferencia de imágenes y recuerdos del pasado. Lo único que podemos hacer ante este hecho es manejar la transferencia a nuestro favor, reducir las transferencias negativas y aumentar las positivas. Pero antes de lograr manejar las transferencias de los seguidores, se necesita conocer las propias, para lo que se necesita una introspección. ¿Y qué es una introspección? Es una observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Pero las introspecciones tienen un problema. Muchas veces pueden terminar provocándole una tendencia obsesiva al líder y evitar que tomen decisiones de forma eficaz. Ante estos casos, algunos líderes prefieren contar con el apoyo de un tercero, llamados consejeros o asesores, que los guían ante la toma de decisiones. Como segundo punto, podríamos considerar que el líder necesita transferir su inconsciente a un plano consciente. Un paso a esto sería que los seguidores conocieran más sobre el líder, pero tampoco esperando que con ello las transferencias se eliminen.
porque sería más fácil que las transferencias positivas se vuelvan negativas antes de que esto suceda. Se debe tomar en cuenta que la personalidad influye en el estilo de liderazgo. Conocerlo puede aumentar el rendimiento y revelar el problema. Tony Barclay, el nuevo CEO de DAI, una empresa inmobiliaria, adoptó este enfoque, ya que al preceder a un antiguo líder paternal, no quería que lo vieran como el rival que le quitó el puesto al padre de la empresa. Lo primero que hizo fue dedicar tiempo a que sus seguidores conocieran más sobre él, así como ayudarlos a entender que los beneficios y recompensas resultaban de sus esfuerzos laborales y no de algún tipo de lazo familiar creado por las transferencias. Debido a su gestión por consecuencias, Barclay se convierte en un modelo a seguir, lo que fortalece la autoridad de un líder e inspira al equipo. Este método no solo lo podemos ver reflejado en una empresa, también se puede presentar en otras situaciones como el deporte, al tener una figura a seguir dentro de los mismos jugadores. Otra táctica para llevar este proceso a cabo de forma rápida es la de generar una figura de enemigo externo, en la que los colaboradores sientan que junto con sus líderes están creando un equipo capaz de derrotar al enemigo en común y llevando sus transferencias negativas a enfocarse en el rival. Pero esto también lleva un riesgo, y es el de no satisfacer las metas y fallar en el intento, creando inseguridad en los seguidores, llevándolo a un aspecto negativo e infantil, provocando que terminen por ver en sus propios líderes a un líder autoritario y afectando a la organización. Finalmente podemos decir que jamás se podrá controlar totalmente las motivaciones de sus seguidores, pero lo que sí se puede tratar es de canalizarlas, tomando en cuenta la actual diversidad de personalidades. Vamos a hablar sobre cómo gestionar la transferencia. Para esto tenemos que tomar en cuenta 3 puntos. El primero, conocerse a sí mismo. Para esto tenemos que hacer por lo menos una vez al mes o una vez cada 3 meses un chequeo sobre la realidad. Este lo podemos hacer ya sea con familiares, con compañeros de una empresa o con amigos muy cercanos. Este chequeo de la realidad, ¿qué es? Consiste más que nada en que uno como trabajador y como persona se dé cuenta de que las acciones que toma, tanto en el trabajo como en la vida diaria, tienen un impacto en el mundo que lo rodea, pudiendo afectar a terceros. La otra es las percepciones ancladas a la realidad. Tenemos que tomar en cuenta que debemos de tener los pies bien puestos sobre la tierra, ya que de vez en cuando algunas personas se deslindan de las consecuencias que puede traer el tomar ciertas decisiones. El segundo, promover el entendimiento mutuo. Este consiste, uno, en darse a conocer. Tenemos que darnos a conocer hacia los trabajadores sin llegar a crear un lazo muy íntimo, ya que esto también puede ser contraproducente, como ya lo mencionaron anteriormente. Y la otra es dar a conocer las reglas por las cuales nosotros nos regimos. Tenemos que demostrarle y darles a conocer a nuestros trabajadores qué reglas son las que nos ponemos a nosotros mismos en la forma de trabajar, para que ellos de una forma subconsciente las acaten para ellos mismos. Un ejemplo podría ser cuando se trabaja en equipo, muchas veces con los mismos integrantes. Al que consideramos o decidimos como líder, nunca te dice cómo es que trabaja, o si te lo llega a decir, te lo repites alguna vez, porque nosotros como integrantes de ese equipo nos vamos a ir dando cuenta de cómo es que él quiere las cosas, y tarde o temprano ya no es necesario que nos esté diciendo, porque nosotros ya conocemos la forma en la que esa persona trabaja. Y el último punto, que es el del que hablaron ahorita, el crear un enemigo en común. Esto nos va a traer una ventaja, la cual es que nos va a dar más tiempo para el autoconocimiento y poder decidir mejor qué tipo de transferencia queremos proyectar. Pero debemos de tener cuidado, ya que
una exageración sobre este enemigo en común puede crear una sensación de amenaza y al mismo tiempo transmitir miedo a nuestros trabajadores, lo cual va a hacer que ellos entren en pánico y de esta forma vamos a afectar de una manera muy terrible a lo que viene siendo nuestro trabajo o producción. Por último, las conclusiones. El poder de la transferencia. Primero, esta puede ser un eficiente recurso para la motivación y el manejo del personal si éste sabe gestionarse y controlarse. Como ya vimos, a veces el dar una proyección o una transferencia muy intensa hacia un trabajador puede ser tanto positivo como negativo. Por ello, debemos de siempre tomar en cuenta cuál es la transferencia que queremos dar y cuál es el resultado que esperamos. Segundo, hay que considerar qué tipo de transferencia queremos sobre nuestros trabajadores. Un padre afectivo o ausente, una madre atenta o tímida o un hermano. Como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, cada una de las transferencias que podemos proyectar tiene sus pros y sus contras. Por eso tenemos que, como ya lo mencioné, considerar muy detalladamente cuál queremos dar y tener cuidado de cómo la está recibiendo nuestro seguidor. Tercero, tener en cuenta siempre la realidad en la que estamos. Las proyecciones generadas en una transferencia pueden jugar en nuestra contra. Y el último, el liderazgo no recae siempre en una sola persona. Un grupo de trabajo bien equilibrado y organizado puede tener más de un líder, consiguiendo así un grupo adaptable a cualquier situación. Este último punto no lo toca tan conscientemente el artículo, pero nos da a entender que gracias a las transferencias nosotros podemos generar un grupo que esté muy equilibrado, ya que los diferentes integrantes de este grupo van a tratar de generar una transferencia hacia los demás. Y al momento de que se dé una situación en la que no todos sean capaces, va a surgir el líder, y ese líder los va a guiar. Y así, cada una de las situaciones nos va a dar la oportunidad de que dentro de ese grupo se genere un líder, que va a ser el líder más capacitado para el trabajo que se está pidiendo. Para terminar la exposición, escanea el siguiente código QR con tu teléfono celular para complementar con un video. Gracias.